Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Maxi y esto es Hellhound Leathercrafts. Intro. El día de hoy vamos a fabricar un porta notebook para una PC HP Pavilion 14. Las medidas de esta PC son 32 centímetros por 22 por 2 centímetros de espesor. En este caso, yo he diseñado este patrón que ustedes tendrán obviamente gratis para descargar en el link de la descripción del video para que lo puedan hacer en sus casas. ¿Qué vamos a hacer una vez que descarguemos el patrón? Es imprimirlo en tamaño real o a escala al 100% de acuerdo a lo que les indique su navegador. No sé cuál navegador usarán ustedes. Una vez impreso el patrón, vamos a cortar sobre las líneas de puntuación y luego pegar, ensamblar el patrón todo junto para empezar a trabajar sobre el cuero que hayamos elegido para este proyecto. Para las partes principales vamos a usar tanto para la parte principal como la tapa al lado derecho. Vamos a utilizar este cuero curtido vegetal color suela. Hay que encontrar el lugar correcto donde el cuero esté bien, no tenga rayaduras, no tenga huecos. Bien, acá creo que sería el lugar. Esta parte de acá la vamos a marcar para recordar no utilizarla, ya que como vemos hay una grieta acá en el cuero, la cual no va a quedar muy bien en el diseño si lo llegamos a cortar sobre esa parte. Bien, vamos a marcar esta parte que es la que no debemos utilizar. Creo que podemos hacer un corte acá y utilizar esta parte para hacer la parte principal y la tapa del lado derecho. Para los detalles vamos a usar un cuero que haga contraste. En este caso tengo uno color vino. Este color vino es un poco más oscuro que vino. Este cuero es bastante grande, tiene también algunas marcas acá, pero bueno, no importa, tenemos cuero de sobra para utilizar en eso. Y esto lo vamos a utilizar para hacer el contraste en el cuero y para hacer las partes más pequeñas del patrón. Ven que serían las uniones entre las dos tapas. La tapa que cerraría nuestro porta notebook y el flap que hice para evitar que
notebook se caiga por la parte superior del cubre notebook, del porta notebook, perdón. Y también tenemos estas esquinas, que es donde irían enganchada la notebook en la parte principal. Creo que va a quedar bien el contraste. Vamos a probar ahora a hacerlo. Primero voy a utilizar el cuero marrón. Voy a cortar las partes que deba cortar. Primero pegar obviamente el patrón sobre el cuero, luego cortarlo. Y vamos a hacer lo mismo con la parte marrón oscura o color vino. Cuando el cuero está enrollado por mucho tiempo, tiende a tomar la forma de ese rollo y, como ven, se doblan la parte de las puntas, sobre todo donde más se nota. Para evitar eso, lo podemos enrollar al inverso de lo que estaba y así nos queda más simple para trabajar el patrón, porque si no, a veces al enrollarse queda el papel mal pegado. Es medio incómodo trabajar con eso y pueden haber errores en el patrón, así que de esta forma lo acomodamos un poco y ahora vamos a pegar con cinta los bordes y empezar a perforar los orificios que necesitamos hacer para la costura.
Ya tenemos todas nuestras partes cortadas y perforadas. Así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tomar la parte que utilizamos como tapa, no la parte principal sino la otra, y vamos a usar un cuero, en este caso este cuero y el marrón oscuro, son ambos curtido vegetal, ¿sí? La diferencia entre el vegetal y el curtido del cromo, que es este que tengo acá, es la resistencia que tiene a rayaduras o a golpes. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar cuero curtido al cromo, vamos a poner nuestra tapa sobre ese cuero y vamos a cortar un pedazo más largo que la misma tapa para poder después pegarlo sobre este lado, ¿sí? La parte áspera del cuero con la parte áspera del cuero lo vamos a pegar. Vamos a utilizar los mismos agujeritos que usamos acá para marcar los puntos en este cuero, y esto va a quedar del lado de adentro para ser utilizado como un mousepad, ¿sí? Así que recuerden, lo cortamos un poquito más grande por las dudas, porque este cuero tiende a veces a elastizarse cuando estás cortando, entonces no va a quedar perfecto si lo cortamos justo. Así que lo cortamos más grande, lo vamos a pegar y después de pegarlo vamos a marcar los orificios y recién ahí vamos a cortar correctamente utilizando esto como molde. Lo que debemos hacer ahora es aplicarle peso
en lo posible a toda la superficie del cuero para que el pegamento entre en contacto en cada uno de los rincones que hemos pegado. Yo en este caso voy a usar estos libros que pesan bastante. Va a mantener el cuero completamente recto y va a ayudar a que se fijen las dos capas. Esto deberíamos dejarlo secar un par de horas y mientras tanto podemos ir trabajando con la otra parte. Yo le voy a poner directamente los libros hacia arriba y lo voy a dejar en otra mesa para poder seguir trabajando y después volveré a ellos en un rato para ver cómo sigue. Lo que estamos haciendo ahora es aplicar Toconol al borde de la parte que cortamos del patrón, a cada uno de los bordes. De hecho, lo voy a hacer en todos los bordes porque queda bastante áspero, no queda lindo al tacto. Esta, no sé si llamarlo pomada, crema, es para pulir bordes, es de marca Toconol. Está muy bueno, la verdad que no hay quejas sobre este producto, más que el precio, o al menos acá en Argentina es bastante caro, pero tampoco se necesita mucho, pones un poco en el dedo y lo vas esparciendo por el borde. Así que rinde bastante, digamos, este tarrito lo compré hace bastante, hace marzo o abril, por ahí lo tengo. Y no lo he utilizado por completo, voy usando 3/4 quizás del pote y solamente lo utilizo para los bordes. En algunos casos también, en los cueros, que en este caso no, pero en los cueros que vienen con cierta pelucita en la parte de la carne, le podés poner Toconol y pulirlo para que quede bien suavecito. Yo no suelo hacerlo, depende del trabajo que esté haciendo, pero para este caso no lo voy a hacer. No me parece necesario, no es un cuero que tenga mucha pelusa acá en la parte de la carne, así que directamente lo voy a utilizar para hacerlo en los bordes. Simplemente lo que hago yo es poner un poquito, una capa delgada hasta que se humedezca bien el borde que queremos pulir, y después utilizo este mini torno con esta punta que es un pulidor. Es básicamente lo mismo que esto, ¿sí? Nada más que es, bueno, bastante más chico y mucho más rápido. Con esto lo podés hacer a mano, seguramente lo voy a tener que hacer en este cuero un poco más grueso, lo voy a tener que hacer a mano. Pero para estas piezas ayuda bastante tener el mini torno, ya que lo haces bastante más rápido que a mano.
Este es el cuero del costado sin pulir y este es el cuero pulido. Se siente muy suavecito el tacto y en este caso no. A ver si escuchan el ruido. ¿Ven? Hay bastante diferencia entre el tacto del cuero pulido o del borde pulido y el borde que no lo está. Así que vamos a hacer los 4 lados. Bien, ya hemos terminado de cortar, perforar y pulir todas las partes de nuestro patrón. Lo que nos queda por hacer ahora es ensamblarlo mediante la costura claramente. Pero en caso de que ustedes quieran personalizar su proyecto, quieran agregarle algún dibujo al logo de su marca o lo que sea, deberían hacerlo ahora antes de coser todas las partes juntas porque después va a ser más complicado. En mi caso, yo obviamente le quiero poner el logo de la marca y también hacerle algunas personalizaciones a la parte del cuero curtido vegetal, que sería la tapa frontal una vez que se cierra el patrón, el cubre notebook. Esto es lo que quedaría a la vista, ¿sí? Así que del otro lado está la parte del mousepad, ¿bien? Creo que le voy a agregar la mayoría de los diseños, se los voy a poner en esta parte. Quizás alguno en la parte de atrás, no estoy seguro todavía. Pero voy a trabajar sobre todo sobre esta parte. ¿Qué necesitamos hacer para trabajar el cuero curtido vegetal mediante presión, o sea, cincel o alguna herramienta? Necesitamos humedecerlo. No es mojarlo, sino humedecerlo. Pasarle un paño con agua para que se vaya, o una esponjita, para que se vaya humedeciendo el cuero y sea más fácil trabajarlo. Una vez que hayamos terminado con nuestro diseño,
vamos a tener que dejar secar el cuero un tiempo. En este caso hoy es un día caluroso acá en mi ciudad, así que no va a ser mucho tiempo, quizás en una hora esté completamente seco. Una vez que esté seco, voy a aplicar esta pomada. En este caso esta es marca Dux, DUX. Es incolora, es una pomada para hidratar el cuero y evitar de que se seque, ¿sí? Porque una vez que le aplicamos agua y se seca, el cuero queda reseco. Así que para evitar eso, le vamos a pasar esa pomada y sería como engrasarlo nuevamente. Se va a hidratar el cuero y va a mantener su forma, su brillo durante mucho más tiempo. Bueno, voy a mojar el cuero un poco, voy a empezar a trabajar, a pensar a ver qué diseño le puedo hacer y lo voy a empezar a trabajar entonces.
terminado de cincelar y trabajar el cuero en la parte de la tapa que cubre el porta-notebook cuando cierra, ¿sí? El problema con este cuero es que ahora está un poco húmedo, así que lo voy a dejar secar porque necesito luego aplicarle la pomada incolora para darle un poco más de hidratación al cuero y mantenerlo en un buen estado. Sí lo voy a hacer con el resto de las partes que he ido cortando, con estas y con la otra tapa, la tapa principal, sería esta. Lo voy a hacer con eso, así le doy tiempo a la otra parte que se vaya secando. Luego los dejaré unos 15-20 minutos para que se termine de secar y recién ahí lo voy a pulir. Bueno, ya tenemos listo todas las partes cortadas, perforadas, pulidas los bordes y le hemos pasado la pomada para nutrir el cuero. Ya he hecho el trabajo de diseño acá arriba, así que también ya está listo para empezar a ensamblar y a coser todo el bolso, todo el porta notebook. ¿Cómo lo vamos a coser? De la siguiente forma. Esta sería la tapa que va a ser la función de mousepad, ¿sí? Estas serían los laterales que van a unir tanto la tapa que va a ser el mousepad con la parte principal. Yo en este caso lo voy a hacer por el lado de afuera, es decir, vamos a unirlo por debajo. Bien, quedaría ahí. Esta sería la parte que evita que la notebook se caiga por arriba. Lo vamos a coser también por el lado de adentro. Si ustedes quieren lo pueden coser por el lado de afuera, eso véanlo como les agrada más. Las esquinas, que es donde vamos a insertar la notebook cuando estemos por utilizarlo dentro del porta notebook. El otro flap que va a unir la parte principal con la tapa. Bien, también lo voy a coser por fuera. Lo que hay que tener, prestar atención es en este patrón vamos a tener varias costuras decorativas. ¿Con qué me refiero a esto? Es que no cumplen una función de unir piezas entre sí, sino que son meramente decorativas en este patrón. En esta parte, por ejemplo, tenemos costuras decorativas. Obviamente esta parte va a ir cosida a la parte principal, ¿sí? Pero el resto no. Esto de acá no, solo la línea de abajo. En ese caso, lo que deberíamos hacer es primero coser desde el segundo orificio que perforamos toda la vuelta arriba y luego bajar hasta el penúltimo orificio para que nos quede esta línea libre y las esquinas libres también para poder coser en esta parte de acá, ¿ok? Lo mismo va a pasar con esto, con esta parte del patrón. Solo vamos a utilizar desde el primero al último hueco como costura relevante para unir el patrón, el resto es decorativo. Bueno, en este caso cumple la función de mantener el cuero que pegamos en su lugar, pero no tiene otra función más que eso, ¿sí? Lo mismo esto de acá, deberíamos dejar libre desde el primero hasta el último agujerito, aquí también, y solo desde el segundo hasta el penúltimo, en ambos lados cortos, coserlo decorativamente. Lo mismo en esta parte. Y lo mismo en las esquinas, ¿sí? En este caso seguimos la línea de costura
esta parte es la única que se va a ver afectada para mantener el cuero en su lugar. El resto va a ser decorativo, ¿sí? Hay que prestarle atención a eso cuando lo estemos cosiendo para no equivocarnos y tener que descoser y volver a coser. Lo que les recomendaría yo es empezar por las partes decorativas, así ya lo dejan listo y después empiezan a unir todas las partes del patrón juntos. Así van a tener más claro cuál es lo que deben coser con otra parte. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con eso. Ya hemos terminado de hacer todas las costuras decorativas que íbamos a hacer, lo mismo acá en las uniones de los costados, lo mismo en esta parte, hemos dejado libre la última línea para coserla a la tapa principal y lo mismo con esto. Lo que sí he cosido yo ya directamente es esta tapa a la unión. ¿Cómo deberíamos coser esto? Bueno, lo principal sería empezar por esta parte, ¿bien? Y hacerlo desde el segundo agujero hasta el penúltimo, como habíamos hecho con el resto de las partes, porque en este caso, en ambas esquinas, se nos van a solapar las costuras con estas uniones laterales, ¿sí? La unión de las tapas, perdón. Entonces, para no empezar a coser desde acá, ahí y hacer todo un lío, directamente cosemos esta parte primero, la parte de aquí arriba, dejamos los últimos dos agujeritos de cada esquina libres y cuando empecemos a coser esta parte, ahí sí lo vamos a utilizar, ¿sí? Lo vamos
incluir dentro de la costura, ya que se van a solapar. Y acá nos va a suceder lo mismo, ¿bien? Recuerden que una vez que lleguemos a esta parte de acá, vamos a tener que coser las 3 piezas de cuero, esta y la de abajo, juntas. Lo mismo de este lado. Así que podemos calcular todo el hilo para esto, o calcular hacer los laterales y después la parte de abajo. Yo recomiendo hacerlo así, por piezas primero, porque si no el hilo queda muy largo y al tener que tirar hay que tirar varias veces hasta que se ajuste. Y por la otra razón es que si se llega a cortar alguna de las partes en el hilo en alguna de estas partes, se nos va a desarmar todo, ¿sí? Porque se va a terminar rompiendo todo el hilo en todos lados. Así que es mejor hacerlo por piezas, por lado. Cosemos arriba, después cosemos acá, después abajo, después el otro lado. Y ya nos quedaría, si hay que reparar por alguna razón, no tenemos que reparar todo el proyecto, sino solamente la parte del hilo donde se ha cortado o se ha desgastado. Cosemos eso y por último también la tapa que va acá, ¿sí? Y ya nos quedaría finalizado. Luego nos quedaría solamente elegir el tipo de cierre que vamos a usar para este proyecto. Bueno, había terminado de coser todo el patrón, ya estaba listo para hacer el cierre, pero me surgieron algunas dudas en cuanto a las esquinas que había elegido. Si recuerdan, eran estas esquinas así rectangulares y la verdad que no me cerraban, no me gustaban, así que decidí modificarlas un poco y se me vino a la cabeza hacer esto para las esquinas. ¿Bien? Fue del mismo pedazo de cuero que usaba antes, nada más que lo modifiqué y me quedó así. Así el diseño me gustó, pero sigo sin estar convencido. Porque este cuero, y al igual que el que tengo abajo, el marronzuela, son ambos cueros rígidos. Y al tratar de insertar la notebook acá, no van a ceder muy bien para mantener la notebook en lugar. Así que se me ocurrió otra idea, que es directamente poner este tipo de banditas acá y acá, ¿sí? Acá la notebook no va a tener problemas en ingresar porque hay bastante distancia entre un punto de costura y el otro de abajo, y además que yo le he retirado, a ver si hace foco ahí, le he retirado espesor al cuero en esta parte de acá, ¿sí? Es más finito. En la parte de la costura no, para no debilitarlo, pero sí en la parte del medio para hacerlo más flexible, ¿sí? Entonces, al hacer esta modificación y coserlo todo junto, vamos a poder ingresar la notebook sin problemas, ¿sí? Voy a terminar de coser nuevamente todo el patrón. No es todo el patrón, sino lo que descosí fueron las partes estas que unen los costados con la tapa principal. Así que voy a volver a coser todo esto y voy a hacer la prueba. Si me gusta cómo queda, lo dejo así. Bueno, al final me decidí por ponerle un cierre con hebilla. ¿Cómo vamos a colocarlo? En este caso tengo esta hebilla, yo ya le hice
la tirita para colocarlo, le hice los dos agujeros para los remaches que voy a utilizar acá en la tapa. Esto directamente los voy a colocar acá. Bien. Luego le voy a poner su respectivo cierre, su respectiva tapa cobertora. Y los voy a apretar con la máquina que tengo para dejarlos en lugar, como dejé este lo usé para fijar acá la hebilla. Tengo el pasacinto también y voy a usar esta correa. Primero la voy a coser a esta parte. Bien. No, perdón, coser no, la voy a usar con remaches, la voy a remachar acá, le voy a posiblemente ponerle 2 remaches ahí, que quede bien en el centro, para luego cerrar acá. Lo que todavía no he hecho es hacer la punta de esta parte, porque quería medir primero bien el largo, hacer esta parte de acá primero, para que me quede bien el largo de acá y no se me pase para este lado, sino que quede bien en el borde donde termina la correa de abajo. Esto ya está pulido los bordes, así que me faltaría hacerle la punta con el sacapunta que tengo, que es... A ver si lo tengo a mano. Tengo estos dos, bien, uno es para hacer punta redonda, el otro es un poco más chico y es para hacer en punta. A ver si hace foco ahí. Ahí va. Bueno, ahora tengo que prensar estos 3 remaches y ya estaría terminado nuestro portanotebook. Listo, ya quedaron prensados los remaches. Lo que nos falta hacer ahora sería tener la notebook para probar. Como no tengo la notebook, porque eso la tiene el cliente, vamos a probar con estos libros que de ancho están bien. Lo que sería el largo le falta un par de centímetros para que sea de la medida notebook, pero de espesor también está bien. Así que son 22 por 2 centímetros de espesor por 32. En este caso es un poco más chico el libro, así que bueno, vamos a tener que arreglar unas con esto, pero vemos ahí que entra bien, ¿sí? Esto lo que está hecho acá es para que sirva de contención para que la notebook no se caiga por allá. Las tiras, que es lo que habíamos cambiado del patrón anterior, están hechas para que la notebook no se caiga por este lado y no se deslice. Tenemos el mousepad, la tapa, el cierre, y ahí está el cierre completo, ¿sí? Este sería el porta notebook. Ya está terminado. Si le quieren agregar a ustedes diseños en la tapa o algo por el estilo, obviamente lo pueden hacer a gusto y piacere. Pero bueno, esto es todo lo que le voy a hacer yo. No creo hacerle más nada. Sí sería una buena idea agregarle quizás una manijita para llevarlo. Al estilo bolso, lo agarras de acá. Pero bueno, en este caso a mí me dijeron que no querían eso. Así que directamente lo vamos a hacer así como quedó ahora. Esta va a ser la forma final de este porta notebook.
Bueno, ya está finalizado nuestro porta notebook. La verdad que estoy muy conforme por cómo quedó. Para ser el primer diseño que yo hago, me ha gustado bastante. El proceso en sí me ha tomado unas 13 horas, pero recuerden que yo también estoy filmando, lo cual le añade mucho más tiempo a la fabricación de este producto. También que le he hecho los diseños, estos acá en la tapa, bien, y que le he cambiado las esquinas que le había puesto en un primer momento, así que todo eso es tiempo extra que ustedes no deberían tener que tomárselo. Bien, les voy a dejar entonces en el link de la descripción del video el patrón para que lo descarguen, lo impriman en tamaño real o de escala del 100% en hoja A4. Les voy a dejar también la tira esta, el cierre que le he hecho yo y le voy a dejar las esquinas y el reemplazo que le hice yo, las tiras, para que ustedes decidan cuál les gusta más para usar en su patrón. En cuanto al diseño de la tapa, bueno, eso es personal de cada uno si lo quieren hacer o no. Eso decidirán ustedes a la hora de fabricar este producto, si lo van a querer implementar o no. En caso de que tengan alguna sugerencia para futuros videos, déjenmela en los comentarios. No se olviden de linkear sus fotos al Instagram, de taguearnos si ustedes llegan a hacer este mismo producto o alguno de los otros que vamos subiendo a lo largo del mes a nuestro canal de YouTube. Y por favor, compartan el video para alguien que esté interesado en hacer este tipo de productos o que quiera aprender a trabajar con cuero. Y den un like que nos va a ayudar un montón. Yo ya me voy a descansar, así que será hasta la próxima.